Y los constructores también respaldaron las declaraciones del vicepresidente Vargas Lleras. Aseguran que la reforma tributaria frenará la vivienda de interés social en el país y golpeará al sector en general. El proyecto bandera del gobierno, la vivienda de interés social, se frenará con la reforma tributaria, así lo alertan los constructores del país. La tierra costosa, los costos subiendo y ahora los impuestos pegando la vivienda de interés social, definitivamente es un factor muy negativo hacia el futuro de la vivienda. El impacto que se generaría es casi que anular la producción de vivienda de interés social en el país. Les preocupa la eliminación de las excepciones. El IVA que se va a aumentar no puede afectar lo que son los insumos de la vivienda de interés social, y por el otro lado la exención de renta. La vivienda de interés social tiene una exención en renta que la quieren disminuir o abolir, lo cual definitivamente la hace inviable para los constructores y los desarrolladores. El IVA iría para insumos como el ladrillo, que hoy está exento, por lo que aseguran se pondría en riesgo la oferta de este tipo de viviendas. Al no ser viable financieramente, a no tener un cierre financiero estos proyectos, pues lo que va a pasar es que quienes quieren adquirir este tipo de vivienda, pues no va a haber la oferta requerida para poder absorber la demanda que se requiere. Cuando esos beneficios se le van retirando a la actividad, pues ya no hay el mismo interés por desarrollar proyectos. Por ser una actividad que genera mucho empleo, en los últimos años ha recibido incentivos. Como por ejemplo la devolución de unos puntos del IVA, los subsidios a las tasas de interés, las mismas entidades financieras se ven beneficiadas. El proyecto de reforma también toca a otros sectores de la vivienda. Aplicarle un IVA a la venta de vivienda de estrato, digamos, no, ni siquiera estrato alto, porque hablan de viviendas de 800 millones y 800 millones hoy en día ya no es estrato alto. En los últimos años se ha licenciado la construcción de más de 415.000 viviendas sociales en el país, 45,2% del total. En cifras, según alerta el gremio, esta reforma generará una reducción de 0,6 puntos porcentuales del crecimiento económico del país, pondrá en riesgo 387.000 puestos de trabajo directo y la sostenibilidad del 30% de las empresas de construcción. Bueno, ahí están los argumentos, Mauricio, de aquellos que dicen que efectivamente la reforma tributaria va a afectar la vivienda de interés social y, por supuesto, son los argumentos del sector constructor, son los argumentos del vicepresidente. ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio de Hacienda? Pues, Sandra, le voy a decir un par de cosas al respecto. Ayer decíamos, Pambelé diría: es mejor no pagar impuestos que tener que pagar impuestos. Por lo tanto, así como uno encuentra voceros del sector de la construcción, en concreto de la construcción de vivienda de interés social, diciendo: esto es un desastre, no queremos impuestos, podríamos sacar notas de absolutamente todos los afectados por la reforma tributaria. Es decir, todo el mundo no quiere pagar más impuestos. La idoneidad de un funcionario público está en poder ver el bosque y no quedarse en los árboles. Cada uno de nosotros defiende el árbol. Yo puedo salir y decir: hombre, a mí la reforma me va a dar de tal manera, y pedir que me pongan las cámaras adelante. El funcionario público, el que está dentro del gobierno y sobre todo el que tuvo oportunidad de oír en el Consejo de Ministros, que se hizo antes de lanzar la reforma, 48 horas antes, toda la exposición de la coherencia de la reforma, y antes de ese Consejo de Ministros presentado por el mismo ministro de Hacienda personalmente a la ministra de Vivienda, ese funcionario público debería entender que hay una coherencia dentro de este proyecto de reforma tributaria. Todo ese preámbulo para decirle, el ministerio encuentra que si bien hay unas actividades que se afectan más y otras un poco menos, la necesidad de eliminar una cantidad de exenciones que tienen totalmente perforado el sistema tributario colombiano es inminente y apremiante. De otra manera no se recoge la plata que se estaría recogiendo. Recordemos que la queja de los constructores es porque les eliminan una renta exenta, no porque les están poniendo un impuesto adicional. No es por el IVA a las viviendas de 800 millones para arriba, es porque les quitan una gabela. Y gabelas se le están quitando a todo el mundo en este sector. Un último punto, no en este sector, en esta reforma, en toda la economía, incluidas las personas naturales. Un último punto al respecto, Sandra. El sector construcción ha sido importantísimo para esta economía en los últimos 10 años, pero ha crecido monumentalmente. Es decir, no estamos hablando de hermanitas de la caridad que se están quebrando. El sector construcción creció al doble de la economía en los últimos 10 años. Eso justamente le iba a decir, que en la silla vacía hay unas declaraciones de alguien del Ministerio de Hacienda diciendo que si hay un sector que puede aguantar lo que viene con la reforma tributaria es el sector de los constructores. Les ha ido muy bien y está bien que les vaya bien porque han hecho una contribución, pero hombre...